Luego de ver el final de Digital Circus y decidir que era momento de volver a resucitar por séptima o octava vez, me puse a escribir el guión para este video ya que de verdad quería hablar sobre esta serie que tanto cariño le tengo y que me hizo llorar con su final. En este video, además de dar mi opinión sobre el final, quiero también analizarlo, comentando algunas cosas que quizás pasan medio desapercibido, pero que me gustaría compartir en este video. Y bueno, sin nada más que decir, comencemos. Bueno, lo primero que voy a hacer es dar mi opinión sobre el final, así que si no te interesa saber, pues sáltate al análisis. Bueno, he de decir que el final me encantó, me gustó mucho cómo terminó y me pareció un final acorde a lo que la serie venía presentando. Honestamente no entiendo por qué mucha gente dijo que el final fue horrible cuando nada que ver. Como dije, es un final acorde a la esencia de la serie. Y lo digo en ese sentido ya que si a vos no te gustó porque simplemente no te gustó, pues eso es tu opinión y se respeta. Yo a lo que voy es a la gente que decía que es un mal final objetivamente. Incluso hasta leí el tweet de una persona que decía que estaba al nivel del final de Chainsaw Man 2. O sea, bro, nada que ver. ¿Seguros que vimos el mismo final de Digital Circus? Porque no se nota. No me podés decir que está al nivel de Chainsaw Man porque es como si me pusieras una esmeralda y un rubí y me estás diciendo que son lo mismo. O sea, no, es un final acorde a lo que es la serie. Yo no sé qué se esperaba la gente, la verdad, que los personajes salieran al mundo, escapen del circo y que se enfrentaran a un villano final. Bro, esa posibilidad ya se perdió en el capítulo 7. A partir de ahí solo era ver cómo avanzaba la cosa. Digital Circus nunca fue una serie donde hubiera un villano final al cual derrotar. Nunca fue una serie que apuntaba a eso. Y esto lo digo por la gente que, no a modo de chiste, creía que Bubble era el villano final. Sí, bro, nos revelan que el personaje cómico es el villano final recién a un capítulo de que la serie termine. Sin pistas ni nada que nos diga con anterioridad que Bubble es malo. Tremenda mierda, amigo. A nivel narrativo, hacer algo así es muy sacado del culo y no es algo que yo recomiende a la hora de escribir una historia. Pero bueno, igual por suerte no fue así y esa teoría solo quedó como un chiste o como una tremenda fumada dentro del fandom. Pero bueno, que me desvío. El final también me parece uno bastante realista. Sí, lo que dije, es un final realista. ¿Por qué digo esto? Pues a ver, he leído a gente que dice que este final no les gustó porque es un final muy feliz para la situación en la que están. Y digo, ¿de qué final feliz me estás hablando? ¿Los personajes aceptando lo que son y convivir felices porque no les queda de otra? ¿Dónde está lo feliz en eso? Y es que ese es el tema, los personajes al final se les ve felices y conviven, pero es que realmente no les queda de otra, porque literalmente es eso o abstraerse. Y por esto digo que es un final realista. Si fuera un final fantasioso, entonces los personajes se hubieran escapado. Pero me gusta que no haya sido así porque eso hubiera sido ir por el camino fácil. Al final los personajes aceptan la realidad que tienen delante, pero de una forma algo cruda, aceptan que no son humanos y que van a estar ahí por siempre. Pero la parte cruda es que medio lo tienen que hacer a la fuerza porque si no, pues se abstraen. Como dije antes, es eso o se abstraen. Así que muchas opciones no tienen. Y ahí es donde veo ese toque realista en el final. Pero bueno, eso lo voy a explicar en la parte del análisis más adelante. Luego estaría la parte de Jax. La verdad me gusta cómo fue llevada su historia, ya que nos habla mucho del personaje y el por qué es tan forro con los demás. Te das cuenta que el tipo interiormente es un inseguro y que evita hablar sobre él para que nadie lo lastime. Y hagamos un paréntesis porque no es lo mismo entender que justificar, ¿ok? Se puede entender por qué Jax es tan forro, pero eso no justifica su forma de ser, ya que bueno, acá todos tienen sus problemas personales y si bien el tuyo es importante, tampoco hay que creerse especial solo por eso, que creo que es lo que le podría estar pasando a Jax, además de usar esa actitud como un mecanismo de defensa injustificado. Pero bueno, igualmente sí, me gustó el pasado de Jax, me gustó el personaje de Rivet también, un personaje que es muy difícil que te caiga mal, pero que tuvo la mala suerte de encontrarse con un tipo que tenía sus inseguridades por las nubes. Y bueno, entre las cosas malas que tiene el capítulo, porque sí, no es un final perfecto y siento que maneja un ritmo algo rápido en algunos momentos, principalmente cuando los personajes están asimilando la realidad en la que se encuentran y que deben de seguir adelante. El problema es que se siente rápido, cómo cambian de actitud y que nos perdimos de momentos de los personajes que pudieron haber sido muy buenos de ver, como estando muy tristes de enterarse que no son humanos, teniendo más interacción entre ellos para evitar una abstracción y el tema de que no vemos cómo es que Jax se abstrae. O sea, sí, estaba cantado que el tipo se iba a abstraer, pero hubiera estado bueno ver cómo pasó y no ya verlo abstraído. Otra cosa que también siento que se pudo haber explicado es el tema de que básicamente son personajes con los problemas de otras personas.
Es decir, ya que sabemos que no son humanos y solo son escaneos cerebrales de sus versiones humanas, se podría haber explorado el tema de que básicamente son personajes que cargan con problemas personales que no son suyos. Y esto es bastante fuerte porque los deja como personajes trágicos que lastimosamente cargan con problemas que originalmente no son suyos, pero que al carecer de esta información pues terminan perjudicados. Luego, ¿qué más? Ah, sí, lo decía Ney, no nos explican muy bien qué es lo que están haciendo con el circo digital. Es decir, ¿acaso era un experimento para ver cómo interactúan estos seres virtuales dentro o con qué propósito hicieron todo esto del circo digital y el escaneo mental? Pues nada, hay otra duda que queda. Eso, y no sé si esto es así, pero no me quedó claro si al final Kane siempre sabía que los personajes no eran humanos o tampoco lo sabía hasta que investigó las redes sociales de sus versiones humanas. Ahí es donde tengo la duda, pero bueno. Y por último lo de la IA azul, que no me queda claro si al final era Bubble o solo era una IA aparte, porque luego Bubble no vuelve a aparecer, así que me queda también esa duda sobre qué o quién era la IA azul. Pero bueno, y esos serían los errores que le encuentro al final. Como dije, no es un final perfecto, pero ni en pedo está al nivel de Chainsaw Man. O sea, gente, no seamos exagerados, no me jodan. Pero bueno, dicho eso, esa sería mi opinión del final. Es un final que me encanta, aún reconociendo que también tiene sus errores. Y no por tener errores lo hace automáticamente malo. Nada en este mundo es perfecto, y pedir algo así es imposible, ya que errores siempre va a haber en cualquier cosa. Pero bueno, con eso dicho, paso al siguiente punto, que es el análisis del capítulo. El capítulo empieza como terminó el anterior, con Kane borrado y el circo en un estado deplorable. En un arranque de ira, Jax se pone en contra de Kinger porque lo dejó encerrados ahí y para rematar revela la gran verdad, que todos en realidad no son humanos, sino que la versión humana de Scratch tenía un programa de escaneo mental para crear extensiones digitales de las personas que se sometieran a dicho programa. Y ahí está una de las razones por las que considero el final como uno realista. A veces nosotros queremos algo, queremos que las cosas o que nuestra vida sean de cierta manera, pero la realidad no es así, la vida no funciona de esa forma. Las cosas no son como uno quiere que sean. Y esto que digo se nota cuando Ragata menciona que siempre vieron la posibilidad de que quizás no eran humanos, pero que no querían que fuera así. Y ahí es donde duele, ya que es un golpe de realidad bastante duro para ellos, y de hecho hace a los personajes mucho más trágicos. No solo no tienen oportunidad de salir de ahí, ya que no son humanos de forma literal, sino que todos sus problemas personales ni siquiera eran originalmente de ellos. Eran problemas de sus versiones humanas que tuvieron que cargar todo este tiempo. Y eso es muy duro, amigo, porque todo ese sufrimiento interno que sentían eran por cosas que ni siquiera les pertenecían originalmente. Al final los personajes se quedan congelados y Jax, usando su método de mecanismo de defensa, pues se burla de los demás, aunque interiormente también le duele saber la cruda verdad, siendo Popni la única que se mantiene positiva ante esta situación, aunque también le duela. Va con Kinger para ayudarlo a tapar algunos huecos del circo y eventualmente los demás también se unen a ayudar a Kinger y a Popni a mantener el circo como antes, menos Jax, quien se termina abstrayendo. Tal vez porque aceptar la realidad de que no son humanos lo hizo caer en un estado de ánimo horrible, pero realmente no sabemos bien eso, ya que es algo que pasa de golpe. Y acá viene un momento que se me hizo muy tierno, ya que al final Ragata se abre a Popni para contarle sobre Rivet y cómo la abstracción de la misma le afectó fuertemente a Jax y a ella, jurándole al mismo no volver a ver de Rivet por, desde mi punto de vista, una necesidad de no querer volver a perder amigos por su parte. A lo que Popni le dice que es la mejor amiga que tiene y la más cercana también, a lo que la abraza haciendo que Ragata se quiebre en llanto. Y me parece muy tierno este momento porque durante toda la serie Ragata siempre ha tratado de llevarse bien con todos, y cuando sentía que ellos se estaban alejando de ella se sentía muy mal, ya que creía que ella estaba haciendo algo malo. Y me hace pensar de que tal vez sea alguien que no quiere quedarse sola o ser una carga para otros, poniendo el bienestar de los demás por encima del suyo. Y cuando Popni la abraza, me hace pensar que por fin encontró a alguien con quien ahora ella puede confiar y no sentirse sola, acordando en ser quienes se van a encargar que Zubul, Gangel y Kinger estén bien. Creo que no tengo más que decir de este momento, es muy lindo y me sacó un par de lágrimas cuando lo vi. Luego de eso, Popni va a buscar a Jax abstraído y lo sigue hasta el pasillo de las habitaciones donde, usando un método que Kinger mencionó en el capítulo 3, apaga todas las luces para tranquilizar a Jax y con un abrazo entrar dentro de su mente donde ve diferentes situaciones y diferentes versiones de Jax, casi todas muy burlescas y violentas desde mi punto de vista.
En esta parte yo lo veo como los rasgos que forman su mecanismo de defensa, porque en la última habitación que entra Popney vemos a un Jax encadenado que sería algo así como el Jax más tranquilo y, diría yo, la parte interna de él que siempre intenta ocultar. Como dije antes, Jax me parece un personaje inseguro que siempre está ocultando lo que siente y que no se abre a los demás. Y estos 3 Jax que vemos son los rasgos de él que aparecen durante casi toda la serie. Y el hecho de que el más tranquilo esté encadenado me da la sensación de que nuevamente es la versión de él que siempre oculta a los demás para que no lo usen en su contra y que casi nunca deja salir por miedo. Este mismo Jax es quien le da la llave a Popney para abrir la puerta que contiene los recuerdos de Rivet, donde vemos que al principio se llevaban bien, eran amigos y hasta se deja claro que Rivet sentía algo más por él. Pero cuando Jax se abre y deja salir ese lado suyo que casi siempre tenía encerrado, es cuando todo se va a pique. Jax tenía una relación bastante complicada con sus padres. Los mismos estaban divorciados y nunca fue muy cercano a su padre, teniendo una presión con él ya que menciona que nunca sintió que estaba orgulloso de él. Y cuando se separaron nunca más lo volvió a ver, sufriendo un abandono por él mismo. Con su madre las cosas tampoco fueron mejores, sufriendo humillaciones por la misma al compararlo con su padre y notando conflictos internos en ella con sentimientos de amor y odio. Un día, ya cansado, Jax le dice algo personal de lo que se arrepiente, a lo que su madre se ríe, se burla y lo termina abrazando, a lo que Jax, confundido, la empuja contra el suelo, dejándola ahí sin moverse, y asustado, Jax escapa de ahí. Luego de contar su pasado, Jax intenta irse, a lo que Rivet lo toma de la mano diciéndole gracias por confiar en mí. Y en un gesto con bastante significado coloca su moño en él, mostrando que ella entendía que se debía a su problema y aceptándolo tal y como es, asegurándole que ese secreto está a salvo. Luego de que Kafmo interrumpe el momento por accidente, Jax se va a su habitación, arrepentido de haber contado algo tan personal, y de ahí comienza a distanciarse de Rivet de forma cruel ya que prácticamente la deja sola. Llegando un momento donde Rivet directamente le ruega que quiere que vuelvan a ser amigos. Y acá es donde Jax suelta un diálogo bastante hiriente para Rivet. ¿Para qué? ¿Para meterte en mi vida personal y usarla a tu conveniencia? Luego de una discusión intensa, Rivet directamente se aleja de Jax, lo que lleva eventualmente a su abstracción. Y nuevamente, cuando los demás intentan acercarse a Jax, este se cierra incluso para sí mismo, siendo el comienzo de esa actitud que a día de hoy todos conocemos. ¿Qué les parece Gangle? Así para que combine el nombre con lo patético. ¿Qué? Permiso, ragatrucha. Olvidarte. Y luego seguir viviendo. Te ves como una niñita. ¿Vas a llorar con esta jeta? Al final Popney llega con Jax, quien sigue actuando con esa actitud distante y reconociendo el tipo de persona que es. Pero Popney solo ignora lo que dice y va a él para abrazarlo, en un intento para que aunque sea en estos últimos momentos se abra, reconociendo que él se buscó todo esto. Y en esta parte no entiendo por qué mucha gente decía que lo estaban victimizando, ya que por lo que se ve le están dando más desarrollo a Jax. Porque la propia serie hace que él mismo reconozca que es una mala persona por cómo trataba a todos en el circo. O sea, no están ignorando eso, sería una blanqueada total si lo hicieran, pero no, la serie misma te lo dice. Así que realmente no le veo lo malo justamente por eso. Luego de que Popney intenta que Jax se quede con ellos, los demás aparecen para sacarla de ese estado con él. Y dejando en claro nuevamente que están en esto todos juntos y que se tienen los unos a los otros. Luego de que meten a Jax abstraído en un pequeño fuerte de sábanas, Gangle comienza a tener sentimientos encontrados que lamentablemente no se exploran mucho, pero que si recordamos anteriormente en el capítulo 6, ella había dicho que cuando Jax se la maltrataba no se sentía mal, pero al mismo tiempo reconocía que no estaba bien. Ahí es cuando entra Zubul para ver cómo está y suelta una frase que significa mucho. No dejamos de ser humanos. Para mí este diálogo es muy importante ya que dice mucho de los personajes. ¿Recuerdan cuando Jax había dicho que todos eran arquetipos y que no servía tener moralidad? Pues al final le terminó dando la razón parcialmente. Al final es cierto, no son humanos y sus recuerdos y problemas personales ni siquiera son suyos originalmente. Pero eso no significa que carezcan de valor. Es cierto, al final no son humanos, pero actúan como si lo fueran. Sienten, tienen sus propias personalidades, desarrollan conflictos y se comportan como humanos. Se apoyan mutuamente cuando tienen problemas.
Y eso ya habla bastante para seres que ni siquiera son humanos. En un sentido técnico, pues sí, al final Jax tenía razón, pero en la práctica es donde su lógica se cae. Una vez meten a Jax en ese fuerte de sábanas, todo el grupo comparte un momento de descanso entre ellos mientras a la distancia los observa Kane, y aquí vemos lo que pasó luego de ser eliminado. Él mismo fue enviado al vacío, donde ahí se empieza a cuestionar a sí mismo de lo mal que hizo todo, ya que en el capítulo anterior parecía hasta obsesionado con cumplir con su propósito, y al ver que terminó fallando para lo único que fue creado, hace que él mismo se deprima, y ahí se queda, flotando en el vacío sin rumbo y sin propósito. O al menos así se hubiera quedado si no se hubiera encontrado con una puerta roja muy parecida a la que Popni hacía aparecer. Haciendo uso de sus habilidades como inteligencia artificial, consigue atravesar algunos obstáculos para llegar hasta la puerta, revelando que dentro están los archivos mentales de los humanos que accedieron a realizarse el escaneo para el circo y un buscador para buscar los nombres de los mismos. Consigue buscar entre sus redes sociales, viendo la vida que consiguieron, pero principalmente fijándose en su libre albedrío. Ahí es donde se da cuenta que sus errores y que la razón por la que ahora está ahí es por las decisiones que él mismo tomó. Una IA que es capaz de crear cualquier cosa dentro de su mundo, pero que no puede crear humanos. Y es que Kane durante toda la serie siempre mostraba una especie de admiración hacia ellos, pero a la vez les tenía rencor por haberlo abandonado ahí. Y esto es bastante interesante porque se puede teorizar que Kane, al haberse obsesionado tanto con los humanos y por esa necesidad de no quedarse solo, puede ser que él haya activado el programa obsoleto del escaneo mental y haya traído a todos los demás personajes para intentar recrear a los humanos o incluso ser igual a ellos. Porque ya quedó claro que Kane no soporta estar solo y ver cómo todos se abstraen hasta no quedar nada. Pero al final es otro personaje que se suma a la lista que sufre otro golpe de realidad. Simplemente no puede recrear algo así, y este camino que eligió tomar solo lo llevó a ser borrado y odiado, así que no le queda de otra más que aceptar esa realidad. A consecuencia de eso, libera a la IA azul, dejándola vagar por el espacio y dejando atrás no solo una parte de su poder, sino también la obsesión con los humanos, abandonando la idea de recrearlos en su mundo y a retomar el propósito para el que fue creado, pero esta vez de una forma más correcta. Al regresar claramente está inseguro, porque durante mucho tiempo les hizo mucho daño, y es la misma Luna la que le da ese empujón para ir con los demás y disculparse por todo lo que hizo. Cuando Kane vuelve, obvio, todos están asustados y a la defensiva, ya que lo más común en ese momento sería pensar que volvió por venganza. Pero ya sabemos que no. Y es más, al menos yo noto un pequeño detalle visual que me parece bastante significativo. Y es el cómo al volar se mantiene a la altura de los personajes. Durante el resto de la serie siempre volaba por encima de todos, pero a partir de aquí no lo vuelve a hacer en lo que queda de capítulo. Se disculpa con todos y reconoce que no puede mantenerlos ahí en contra de su voluntad. Así que les ofrece a todos el control del circo para que ellos puedan hacer lo que quieran. Los personajes no aceptan sus disculpas y la serie reconoce que el daño que les hizo no es algo que se pueda dejar pasar de un día para otro, pero sí están dispuestos a darle la oportunidad a Kane de cambiar. Y el hecho de que sea Zubul quien le hable y le diga que es bueno tenerlo de vuelta, nuevamente significa mucho, ya que durante toda la serie siempre molestaba a Kane y hasta le caía mal. Y que sea Zubul quien le diga eso, pues dice bastante del personaje. Luego viene el mejor momento del capítulo, al menos para mí, donde Kane les muestra a todos las vidas de sus versiones humanas, el cómo son felices y viven como quieren, incluida la versión humana de Jax, quien a pesar de sus problemas consiguió salir adelante. Kane deja claro que ya no es tan poderoso como antes, pero que está dispuesto a ayudarlos a que el circo sea un lugar más agradable para ellos. Y acá quiero hablar a detalle de este momento, ya que Kane le pregunta a Popni usando el nombre de Abigail, es decir, su versión humana. Pero Popni dice que Abigail está fuera viviendo como ella quiere, y que ella en realidad es Popni. Y esto es algo importante, porque no es que solo se está diferenciando de su versión humana, sino que yo siento como una manera de separarse de la misma y de los problemas personales de ella. ¿Vieron que les dije que prácticamente son avatares virtuales con conflictos internos que no les pertenecían originalmente? Pues me gusta pensar que Popni, al llamarse a sí misma con ese nombre, también está queriéndose despegar de esos problemas internos que originalmente no son suyos, sino que son de Abigail.
Y lo mismo con el resto de personajes. No es algo que se lo vayan a quitar de la noche a la mañana, ya que es algo con lo que cargaron mucho tiempo y hasta sintieron el dolor de esos problemas. O sea, vivieron con eso por mucho tiempo. Pero igualmente ya es un paso para concentrarse en sus propios conflictos internos y ayudarse mutuamente. Ya en los momentos finales, todos se esfuerzan para hacer del circo un mejor lugar, justamente como se había dicho antes, y nos muestran el cómo conviven mutuamente. Y si bien no es un final feliz para nada, ya que realmente no es una situación muy agradable estar atrapado dentro de un lugar para siempre, sí es esperanzador, ya que, al menos como yo lo veo, a pesar de que la realidad sea injusta y tengamos que aceptarla sin elección, incluso en las situaciones más difíciles se puede encontrar algo positivo de ello. Al final, nada de lo que querían los personajes salió como ellos querían, pero aún así no se rindieron y encontraron una forma de seguir adelante. Pero incluso si en algún punto sientes que no puedes más, pues también está bien, porque no tenemos por qué soportar solos todos los golpes que nos da la vida. Nadie puede cargar con todo por su cuenta y es por eso que es importante tener a personas en las que confiar cuando sentimos que ya no podemos seguir, y cuando sientas que estás por abstraerse, esa persona estará ahí para ayudarte a evitarlo. Bueno, todo esto ha sido un camino largo, lleno de momentos que se sintieron como una montaña rusa. Me alegra haber seguido esta serie desde el 2023 y haber estado ahí para presenciar su final. Aunque si tú no la has visto aún, pues adelante, ya está completa. Lo bueno de llegar tarde es que ya tienes todos los capítulos, así que puedes verla sin problemas y encima gratis. Planeaba hablar también sobre el tema de los spoilers y algunas cosas del fandom, pero eso lo haré en una segunda parte porque luego de estar escribiendo el guión no quisiera que eso acapare el análisis que le hice, así que decidí que ese tema será un video aparte. Con eso dicho, si el video te gustó, te agradecería que me dejaras tu like, y si te gustan los videos que hago, te invito a suscribirte. Ya si luego te dejan de gustar, pues te puedes desuscribir, aquí no obligamos a nadie a quedarse. Yo soy HollowLu, también pueden llamarme solamente Lu, y nos vemos en el próximo video. Adiós.